Muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, ¿no? Haciéndole algunas salvedades. Cuando hablamos de síndromes respiratorios, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este capítulo hay una peculiaridad. Es que los síndromes están conformados exclusivamente por signos respiratorios, ¿no? Entonces, a diferencia del síndrome tradicional, que eran síntomas y signos, acá solamente está conformado por signos, ¿no? O sea, los datos que ustedes obtienen durante la exploración física de los pacientes. Otra observación y otra recomendación que probablemente les han hecho ya en la parte de examen físico es de que, siendo el tórax una estructura tridimensional, el examen debe ser hecho tanto en la cara posterior, cara anterior y cara lateral, ¿ya? La otra recomendación que les puedo hacer es que cada una de estas áreas deben ser examinadas, ¿no es cierto?, parte por parte, ¿no? Entonces, en la parte posterior, probablemente tendrán que hacer, pues, dividir en 5 o 6 campos para poder abarcar toda la extensión del pulmón. Muy bien. La otra recomendación que les puedo decir es de que en este capítulo ustedes van a aplicar de manera juiciosa y de manera obligatoria las fases ordenadas de la exploración física: inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Ya? Porque como estamos hablando de que tenemos que conformar síndromes basados en signos, obviamente cada una de las fases de la exploración es sumamente importante para conformar estos síndromes respiratorios. Aquí solamente una salvedad. Ustedes durante el curso han hecho, y nosotros hemos referido en la teoría también, sobre hemoptisis. Y la única excepción para seguir el orden que les he mencionado de exploración física es en aquel paciente que tiene una hemoptisis activa o una hemoptisis reciente. Algunos días, 4 días, o días. ¿Ah? Entonces, en esos casos, ¿no?, hay que evitar la percusión. ¿Ya? Ustedes saben perfectamente que percusión hay dos variedades, ¿no? La percusión directa, que es un poco tosca y grosera, ¿no es cierto? Y la percusión, obviamente, digital, o percusión mediata, ¿no? Entonces, aún en este tipo de casos, cuando el paciente tiene datos de hemoptisis activa o hemoptisis reciente, se debe evitar la percusión. ¿Por qué motivos? Porque la percusión podría desprender el tapón que está produciendo cesación del sangrado, y podemos precipitar un nuevo sangrado. Entonces, solamente en esa condición, obviamente, hay que evitar la percusión, ¿no? Y seguirían, obviamente, las otras fases de la exploración respiratoria. Muy bien, la otra cosa que ustedes deben saber perfectamente, ¿no? Cuando estamos hablando de síndrome parénquimal, nos estamos refiriendo precisamente al parénquima. Y desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos diferenciar dos estructuras grandes en el aparato respiratorio: las vías respiratorias y el parénquima pulmonar, ¿no? Las vías respiratorias, obviamente, están conformadas por estructuras de conducción del aire que van desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, ¿no? Ustedes saben que estas estructuras solamente son de conducción, no hay ningún intercambio gaseoso. Y saben también ustedes que el aire que se ubica en esta área se denomina espacio muerto, ¿correcto? Y por supuesto, las patologías relacionadas con esta zona de conducción dará origen a los llamados síndromes bronquiales, que no es el tema en esta tarde, ¿no? Pero el bronquiolo terminal posteriormente sigue, ¿no es cierto?, el bronquiolo respiratorio. Y el bronquiolo respiratorio sí tiene alvéolos y son unidades de intercambio gaseoso, y a eso se denomina, obviamente, parénquima pulmonar, ¿ah? Entonces, la unidad funcional es el bronquiolo, ¿no?, es el bronquiolo respiratorio, ¿no? Esto se realiza el intercambio gaseoso. Y las patologías que vamos a resolver
precisamente están localizados en esta área del pulmón, ¿no? Entonces, recuerden, los alvéolos son un conjunto de sacos, ¿no? Que empiezan obviamente en el bronquiolo respiratorio, continúa con el conducto alveolar y termina en los alvéolos. Todo ello configura el lobulillo primario o acino pulmonar, que es la unidad funcional del aparato respiratorio, y nuestra patología que vamos a tratar esta tarde ocupa este lugar precisamente. Muy bien, de esa manera entonces ya podemos definir qué se llama un síndrome de condensación. Como su nombre lo indica, algo que está condensado es algo que está incrementado su densidad, ¿no? Entonces cualquier proceso que aumenta la densidad del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? En este caso, el aire alveolar obviamente va a ser reemplazado por cualquier otro elemento, ¿no? Que ocupa este espacio y lo condense, aumenta su densidad, ¿no es cierto? Entonces, esta situación de aumento de densidad por cualquier elemento que ocupe el alvéolo, ¿no es cierto? Y desplace el aire, por supuesto, ¿no es cierto? Va a denominarse síndrome de condensación, ¿no? Entonces, la densidad, en este caso, va a ser incrementado y, por supuesto, nosotros podemos ubicar y podemos determinarlo mediante la exploración física y, por supuesto, tiene pues también una traducción radiológica que seguramente les van a explicar a ustedes en radiología. Entonces, ¿qué implica el síndrome de condensación? ¿No es cierto? Que la zona del alvéolo, obviamente, ¿no es cierto?, se transforma, por supuesto, en una masa sólida, ¿no es cierto?, que puede estar ocupado por líquido de cualquier naturaleza. Puede estar ubicada, por ejemplo, por líquido baja de proteínas, como el trasudado, como la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, o puede estar pues ocupado por un líquido inflamatorio, como ocurre en las neumonías inflamatorias infecciosas, o también otros procesos en los cuales la densidad del parénquima se encuentra incrementado, como ocurre en los problemas tumorales, ¿ya? Entonces, estos procesos patológicos obviamente determinan que hacen un cambio en el contenido alveolar, que normalmente está lleno de aire, pues obviamente es reemplazado por diversas circunstancias. Inclusive puede estar reemplazado a veces por materia lipídica, como ocurre en aquellos pacientes que utilizan a veces gotas nasales con contenido lípido. El paciente puede de alguna manera tener una pequeña aspiración y ubicarse. Entonces, ustedes seguramente en los libros van a poder ver lo que se llama la neumonía lipídica. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumonía, estamos hablando más que nada de un síndrome. No estamos determinando una enfermedad precisa. Entonces, la otra denominación de síndrome de condensación, por consecuencia, es también síndrome neumónico. Pero tengan en cuenta esto, síndrome neumónico. Al síndrome neumónico tenemos que ponerle un nombre, un apellido, ¿no es cierto? Entonces, síndrome neumónico puede ser producido por agente biológico, infeccioso, que es lo más corriente, que seguramente uno piensa frente a neumonía, ¿no es cierto?, y de etiología variada, ¿no?, una neumonía estreptocócica, estafilocócica, una neumonía por, obviamente, inclusive micótica, o una neumonía de repente por tuberculosis, obviamente. ¿Ya? Recuerden ustedes que no estamos calificando etiología. Estamos diciendo solamente que una parte del parénquima pulmonar del alvéolo obviamente está densificado por, ¿no?, el reemplazo del aire del alvéolo por líquido de cualquier naturaleza. Entonces, de esa manera podemos tener una serie de etiologías, ¿no es cierto?, siendo la más frecuente seguramente pues los síndromes de condensación asociados a infecciones, ¿no?, de esta parte del pulmón. Entonces tenemos la neumonía. Por eso les digo que la otra forma de denominar a este síndrome también se llama síndrome neumónico, o también síndrome parenquimal, o síndrome de condensación, ¿cierto? Otra situación puede ocurrir, por ejemplo, en el infarto pulmonar. En estos casos, en el infarto pulmonar, van a ver ustedes que el alvéolo puede estar invadido de sangre, ¿no? Los carcinomas se comportan obviamente como estructuras sólidas también, por supuesto, ¿no?, y pueden originar cierto o dar manifestaciones de condensación con ciertas peculiaridades. Igualmente las fibrosis pulmonares avanzadas, ¿no? Entonces acá obviamente el alvéolo está comprometido de manera indirecta. Recuerden ustedes que la parte intersticial del pulmón es bastante fina,
es bastante fina, pero en algunas situaciones ocurre lo que se llaman fibrosis pulmonares, y estas fibrosis pulmonares tranquilamente pueden comprometer no solamente el intersticio, sino el alveolo, precisamente, donde están, obviamente los alveolos están reposando sobre el tejido intersticial, ¿no? Y obviamente originar áreas de condensación. También es importante conocer que puede haber masas de otra naturaleza, como son obviamente las neoplasias, los quistes y los abscesos. Todas estas patologías están obviamente referidas a los síndromes de condensación o síndromes parenquimales. Hay varios factores, obviamente, que condicionan la aparición, especialmente cuando hablamos de patología infecciosa, ¿no? Recuerden ustedes que los pulmones tienen una serie de mecanismos defensivos, ¿no? Mecánicos, celulares, inmunológicos, etcétera, de tal manera que cuando hay un compromiso o hay una alteración de estos mecanismos, obviamente puede haber un condicionamiento. Por ejemplo, alteración de la barrera a nivel de las vías aéreas. Esto puede ser producido de repente por un tapón, ¿no es cierto? Puede ser producido por un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Puede haber una alteración de la depuración mucociliar. Hablamos de que las infecciones de tipo viral alteran tremendamente la función mucociliar. Obviamente la secreción no se desplaza adecuadamente y puede quedar retenida y, por supuesto, comprometer obviamente el parénquima. Igual la broncoconstricción, la deficiencia de fierro, y a nivel del alveolo, obviamente deficiencias de inmunoglobulinas, defecto de la síntesis del surfactante, esto fundamentalmente en el niño y también en el adulto, cuando ocurre el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no es cierto? Y patologías también obviamente relacionadas con la función de los macrófagos. Estos son los factores condicionantes. Pero también existen factores predisponentes que se van a identificar en la historia clínica. Obviamente, estamos en la edad, ya ustedes pueden ver que la repercusión de una neumonía va a ser diferente pues, en una persona mayor que en una persona joven. Igualmente, el estado de nutrición juega mucho en relación, obviamente, con las defensas, ¿no? El tabaquismo está demostrado completamente que abate la depuración ciliar y no solamente eso, sino produce daño tremendo, no solamente del bronquio, sino del parénquima mismo y de otras estructuras, ¿no es cierto? El tabaquismo está señalado como una causa tremendamente frecuente de fibrosis pulmonar, de bronquitis crónica, neoplasias pulmonares, etc. Una infección viral que hemos mencionado que lo predisponen, porque la infección viral obviamente lo que hace es produce una descamación de las células y las cilias, ¿no? Y de ese motivo, o por ese motivo, obviamente las secreciones no pueden ser eliminadas, ¿no? Todas las enfermedades crónicas, por supuesto, tener en cuenta, un paciente un diabético, por ejemplo, puede ser un síndrome de condensación, igualmente ocurre con los pacientes que tienen neoplasias, y una serie de otras situaciones que pueden motivar que el paciente comience a fallar sus mecanismos de defensa, como por ejemplo el alcoholismo, la sepsis oral, las alteraciones de la oclusión, las alteraciones del sensorio. Esto es interesante porque cuando nosotros a veces ingresamos pacientes con alteraciones sensoriales de diversa causa, con frecuencia terminan con infecciones respiratorias, ¿no? Hacen neumonías intrahospitalarias, precisamente porque las barreras defensivas se han obviamente alterado, ¿no? Entonces todo esto debe ser obviamente vista obviamente en la historia clínica. Entonces esta es la neumonía, miren ustedes, ¿no? La traducción, acá una figura, un área condensada, ¿no es cierto? En este caso acá con eritematosa, ¿no? Extensa, que compromete el pulmón, ¿cierto? Acá una microfotografía que habla de la presencia de hematíes, ¿no? En este caso, por supuesto, y radiológicamente, miren ustedes, es lo que se llama una Doctor, imagen de... disculpe, no se ve ¿Sí? su puntero. ¿No se ve el puntero? Bueno, el puntero está acá. Bueno, No, doctor, no se ¿ven ve el ustedes la puntero. radiografía? Ya, la radiografía lo ven, pues, ¿no es cierto? La radiografía lo ven, entonces, es la única radiografía que tienen ustedes ahí. Hay una densidad incrementada, diferente, obviamente, y miren ustedes el contraste, ¿no? El pulmón ventilado es un pulmón, obviamente, ligeramente negro, ¿no es cierto? Obviamente, cuando aumenta la densidad, miren ustedes, este es el hueso, ¿no es cierto? Obviamente blanco, y esta parte del pulmón que debería estar negra, obviamente, está, obviamente, ligeramente opaca.
¿no es cierto?, densa, media blanquecina, ¿no? Recuerden ustedes que la radiografía obviamente es una fotografía negativa, obviamente, ¿no? Es una fotografía en negativo, ¿correcto? Hay varios patrones entonces de compromiso, obviamente, del proceso neumónico, ¿no? Con frecuencia van a encontrar ustedes que el proceso neumónico puede afectar todo un lóbulo y se llama neumonía lobar, ¿no? Eso es frecuente en los pacientes que tienen una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? ¿No? En este caso compromete todo un lóbulo. En otros casos inclusive puede comprometer dos lóbulos, ¿no? Es la neumonía doble que dicen a veces los pacientes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en algunas circunstancias puede de alguna manera presentarse, obviamente, pequeños focos, obviamente, parenquimales, miren ustedes como este caso, y esto es lo que se denomina bronconeumonía, un foco bronconeumónico, que son múltiples en varios, obviamente, en varias partes de los campos pulmonares. Y también dije, ¿no es cierto?, que en algunas circunstancias los alvéolos propiamente dicho no se alteran, sino se alteran más bien a nivel del intersticio. Estamos frente a las llamadas neumonías intersticiales, que tienen una semiología más o menos parecida a los síndromes de condensación, ¿no? Estas tres alternativas tenganlas ustedes en cuenta, ¿no es cierto? Va a depender, por supuesto, de la etiología. Los cuadros virales, por ejemplo, hacen neumonías intersticiales. Esta neumonía que nos está molestando por el COVID-19, precisamente hace neumonías intersticiales. Lo que pasa es que este COVID, por ser un cuadro viral, abate con los mecanismos defensivos, obviamente, de las vías respiratorias, y por supuesto altera, obviamente, la depuración, y con frecuencia los pacientes se reinfectan o se infectan secundariamente por patologías bacterianas, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos definitivamente de la pandemia que está ocurriendo en este momento. Entonces, cuando nosotros hacemos, obviamente, el estudio semiológico, después de haber hecho una historia clínica apropiada, ¿no es cierto?, nosotros vamos a explorar, como les dije, toda la extensión del pulmón de manera meticulosa, ¿no es cierto?, y obviamente recolectar datos para sí precisar la presencia de un síndrome de condensación. Pero siendo pues la semiología un poco grosera, obviamente se requiere algunas condiciones, ¿no es cierto? Para que no, obviamente, no tengan ustedes la duda, ¿no? Cuando no encuentran todos los componentes. Acá los componentes que les vamos a mencionar son componentes que se van a encontrar en los pacientes que tienen unas neumonías, obviamente, que tienen la capacidad de poder generar los signos que nosotros estamos diciendo. Entonces, para lo cual la porción comprometida del pulmón tiene que ser de suficiente magnitud o tamaño para que los signos sean precisados. O sea, las neumonías pequeñas va a ser un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, precisamente en las bronconeumonías, que son focos pequeños, probablemente no vamos a poder encontrar algunos de los signos que vamos a encontrar, pero es una neumonía lobar, por ejemplo, es la típica, que compromete todo un lóbulo, obviamente todos los signos van a estar presentes, ¿correcto? La otra condición es que la lesión debe estar ubicada, obviamente, próxima al pulmón. Hay que recordar que nosotros estamos examinando al paciente, ¿no?, a nivel de la piel, del tórax, o sea, superficialmente. Entonces, el cuadro neumónico tiene que estar prácticamente pegado, ¿no es cierto?, a la zona donde estamos examinando, de tal manera que las neumonías que están en la parte central del pulmón probablemente no vamos a poder detectar todos los signos correspondientes, ¿no? Estos son los síndromes parenquimales, nuevamente, para que ustedes, obviamente, tengan en cuenta. Condensación, dijimos, o síndrome neumónico. Otro síndrome interesante es la atelectasia. Vamos a ver más adelante la atelectasia, ¿no es cierto? El síndrome cavitario, obviamente, por necrosis del pulmón, por diversas causas, definitivamente, ¿no? Y acá faltaría, pues, la fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Esos son los síndromes parenquimales, ¿no es cierto? Y los síntomas que van a presentar, ¿no es cierto?, como dijimos el día de ayer, los síntomas son de índole general. No hay ninguna especificidad con respecto a este tipo de temas de patologías que estamos mencionando. Algunas pueden presentar más algún tipo de manifestación, otras menos, e inclusive pueden estar de repente ausentes, ¿no es cierto? Entonces, si la neumonía tiene la extensión suficiente, el paciente tendrá dificultad respiratoria, ¿no?
En las neumonías pequeñas, probablemente el paciente no va a tener dificultad respiratoria. Otra cosa, un paciente que tenga una enfermedad de fondo, como es de repente un paciente con insuficiencia cardíaca, obviamente de repente una pequeña neumonía va obviamente a agravar su función cardíaca y el paciente puede tener disnea, ¿no? Entonces, pero si un paciente les hace una neumonía exclusivamente a un paciente que no tiene otra patología, para que se produzca disnea, obviamente el paciente tiene que tener una neumonía extensa, ¿correcto? La otra situación es el dolor pleurítico. Teniendo en cuenta que las neumonías son problemas parenquimales que de alguna manera, especialmente los que están en la periferia, están en contacto con la pleura, ya dijimos que la irritación pleural obviamente primeramente es de la pleura visceral, pero por su proximidad puede irritar la pleura parietal y el paciente puede tener dolor pleurítico. Ya mencionamos las características del dolor pleurítico, ¿no es cierto? Entonces es un dolor fungitivo, empuñalada, que aumenta con la tos, aumenta con la respiración, ¿no es cierto? Y por supuesto la tos que generalmente es productiva, especialmente en las neumonías, ¿no es cierto?, convencionales, ¿no? En las neumonías convencionales, conjuntamente con expectoración que irá variando dependiendo de la evolución, obviamente, del tipo de neumonía. En la neumonía, obviamente, por neumococo, característicamente, la expectoración varía de una expectoración erumbrosa, ¿no?, que coincide con la fase de hepatización roja. Después le sigue una expectoración amarillenta, que es obviamente de la fase de hepatización gris, y finalmente va terminando poco a poco, ¿no? Entonces, también la expectoración va a variar, como dijimos en el tema de la vez pasada, en la clase pasada, con el tipo de germen, ¿no? Pero obviamente estos datos deben ser recogidos obviamente en la historia clínica. Igualmente, como cualquier otro proceso, puede producir también compromiso vascular y el paciente puede tener una hemoptisis. Las manifestaciones de índole general, como son la fiebre, astenia y malestar, que son prácticamente calcadas a cualquier patología de tipo infeccioso. ¿Qué vamos a hacer en el examen físico? Acá yo les pongo, obviamente, de manera ordenada. En la inspección, obviamente, tengan en cuenta que el paciente tiene que estar en posición sentada, ideal o parada, ¿no? En el caso de que el paciente no pueda, obviamente, sentarse, hay que hacer que otra persona ayude a sentarlo y a mantenerlo en esa posición mientras otra persona examina, ¿no? Es lo ideal. Ahora, si no se puede, por supuesto, tiene que ser, obviamente, referida en la historia clínica, pero el paciente siempre debe ser examinado, ¿no es cierto? En la inspección, obviamente, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, una respiración superficial, más aún si el paciente tiene irritación de la pleura, ¿no? Porque saben ustedes que la respiración le produce dolor, entonces el paciente va a limitar su respiración. Lo que no va a faltar probablemente es el aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente puede tener taquipnia y puede tener tiraje, obviamente, cuando la situación es muy intensa, ¿no es cierto? Especialmente los pacientes que están con disnea, ¿no? Y si la situación es más extensa, ¿no es cierto?, puede presentarse cianosis, ¿no es cierto?, que está obviamente demostrando que el paciente tiene una alteración severa de la ventilación, ¿no es cierto? La expansión torácica van a ver ustedes cuando hacen respirar al paciente, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que la respiración en el lado obviamente comprometido se desplaza menos que el lado normal, en consecuencia va a haber una asimetría torácica y se puede ver de repente en posición estática, de repente hasta una retracción torácica. Todo esto dependiendo de la magnitud del síndrome neumónico. Cuando pasamos a la palpación, recuerden ustedes, en la palpación vemos dos fenómenos. Uno de ellos es lo que se llama la amplexación y el otro la valoración de las vibraciones vocales, ¿no es cierto? La amplexación tiene por objetivo simplemente hacer patente precisamente esta movilidad asimétrica del pulmón, ¿no es cierto? Saben ustedes, la amplexación se hace en la parte alta, la amplexación superior, y también se hace en la parte baja. Por supuesto, la zona que corresponde a la zona neumónica se va a desplazar menos que la zona sana, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, puede haber dolor al momento de que se haga esto, por el tema de la palpación definitivamente, pero eso no es tan relevante en este momento de la exploración, ¿no es cierto? Acá en la amplexación solamente determinen ustedes si ambos lados se movilizan de manera simétrica o no lo hacen, ¿no es cierto?
La segunda fase de la exploración durante la palpación es las vibraciones vocales. Piden al paciente que pronuncie 30, 33 y ustedes obviamente van a comenzar a palpar, ¿no es cierto? Y ver cómo se transmite. Acá seguramente les han dicho a ustedes que las vibraciones vocales obviamente están incrementadas. Recuerden ustedes que las zonas de condensación transmiten con mayor facilidad obviamente la vibración. Entonces, obviamente va a haber vibración normal, obviamente en el resto del pulmón. Pero si ustedes comparan, porque acá obviamente lo que se está buscando es diferencias comparativas entre un lado y otro de zonas equivalentes, van a ver ustedes que las vibraciones vocales en el foco neumónico obviamente se encuentra incrementada. Cuando nosotros hacemos la percusión, ¿no es cierto? Si no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Vamos a determinar, como ya se les dijo en el examen, en la parte del examen físico, ¿ya? En semiología general, tratando de buscar la sonoridad, ¿no es cierto? Hay que familiarizarse con la sonoridad normal del pulmón, ¿no es cierto? Esa sonoridad normal del pulmón puede obviamente alterarse y debe alterarse en un cuadro neumónico lo suficientemente grande y periférico, ¿no es cierto? ¿Qué van a encontrar ustedes? El sonido va a ser un poco más apagado, eso se llama matidez. Entonces hay que determinar más o menos la extensión, ¿no? No tanto como la forma y los límites, pero sí, por supuesto, los límites yo creo que tranquilamente podríamos de una manera determinar, ¿no es cierto?, de manera percutoria, ¿no es cierto? Entonces es bastante fácil de determinar, ¿no es cierto?, la zona de matidez genera un sonido apagado, en contraste con el sonido un poco más intenso de los alvéolos ventilados. Recuerden ustedes que están ustedes percutiendo alvéolos con contenido líquido, ¿no es cierto? En ocasiones a veces la matidez no es tan evidente, pero está de alguna manera disminuido y eso se llama submatidez. Eso puede ocurrir en las lesiones pequeñas, ¿no es cierto? O en las lesiones que no son tan periféricas por interposición del tejido pulmonar sano, ¿no? Eso es lo que se halla durante la percusión, ¿no es cierto? Hacer en la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral, por supuesto, todas estas fases de la exploración. La ocultación, ¿no? En la ocultación vamos a ver varios fenómenos que seguramente les han dicho. Punto número 1, primero tenemos que evaluar el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el ruido normal que se produce por distensión de los alvéolos, ¿no? Entonces, cuando el alvéolo obviamente no tiene ninguna ocupación, se distiende y al momento de la distensión genera un ruido uniforme, musical, dice el libro, ¿no es cierto? Y eso se llama murmullo vesicular. Entonces, ahora, como los alvéolos están obviamente ocupados, ese murmullo vesicular se va a alterar, ¿no? Y la única forma como se altera el murmullo vesicular es disminuyendo o ausentándose. Entonces uno no va a ver o no va a percibir el murmullo vesicular y en casos extremos, inclusive el murmullo vesicular va a estar bastante disminuido. Entonces, el día de mañana probablemente con la mayoría, con el grupo de práctica, pues haremos una auscultación, cada uno con su estetoscopio para que se den cuenta, ¿no? Y vean cómo es el murmullo vesicular, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ese murmullo vesicular está disminuido en el síndrome de condensación, pero no solamente disminuido, sino la segunda fase de la exploración durante la ocultación es determinar si existen ruidos agregados. Y acá, obviamente, dejando de lado los ruidos de procedencia bronquial, ¿no es cierto?, tenemos que concentrarnos en los ruidos, obviamente, de procedencia parenquimal. Y los ruidos de procedencia parenquimal, que corresponde a patología del alvéolo, se denominan crepitantes. Los crepitantes son ruidos en burbujas pequeñas, ¿no? Entonces acá también es conveniente que ustedes distingan los crepitantes de los subcrepitantes. Ambos ruidos tienen unas características sonoras parecidas, es el crujido de pequeñas burbujas, pero con la diferencia de crepitante es un ruido alveolar, mientras que el subcrepitante es un ruido todavía del bronquiolo terminal, o sea, de la vía respiratoria final, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia pueden hacer fácilmente. El crepitante se van a auscultar al final de la inspiración, mientras los subcrepitantes se ocultan tanto en la inspiración como expiración. Otra, los subcrepitantes pueden variar con los golpes de tos.
¿no? En cambio, los crepitantes no varían con la tos y no varían en ningún momento y están pegados ahí, obviamente, y no tienen ningún tipo de modificación ni con la respiración ni con la tos, ¿no? La otra, el otro el fenómeno que nosotros vamos a evaluar es la transferencia del ruido respiratorio hacia el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Cuando ustedes respiran, generan una corriente de aire que pasa por toda la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y uno puede auscultar esa corriente en la periferia. Cuando no hay ningún tipo de problema, esa corriente que pasa por la tráquea, obviamente se filtra en los tejidos y obviamente periféricamente se ausculta, obviamente, este ruido que es el murmullo vesicular. Pero cuando hay un síndrome de condensación, ese ruido áspero, ¿no?, de los bronquios, obviamente se transmite y fácilmente pasa, obviamente, modificado. Y eso se llaman soplos. Y el soplo que encontramos en el paciente que tiene síndrome de condensación es un soplo tubárico. Y cuando ustedes ocultan, van a encontrar ustedes una onomatopeya en AU. El paciente respira, ¿no es cierto? Se modifica tremendamente. Por eso, esto en la práctica, obviamente, hay que ver pues, la diferencia, cómo es el murmullo vesicular y cómo se puede transformar en soplo tubario. La otra fase de la exploración durante la auscultación es, obviamente, la auscultación de la voz. Y en ese sentido, ustedes les han dicho que hay auscultación con la voz en tono normal, alto, y con la voz en tono bajo, ¿no es cierto? Acá vamos a tener en cuenta, hay que confirmar con las características que el doctor Díaz seguramente les dará ahora en la tarde o ayer ha dado sobre exploración sobre auscultación del pulmón, ¿no? Es que cuando se oculta la voz, nosotros periféricamente vamos a escuchar lo que llama la palabra que manifiesta el paciente o que pronuncia el paciente de manera velada, ¿no? Encontramos claramente, ¿no? Entonces, ahora si en los síndromes de condensación, como la voz se transmite fácilmente, uno puede identificar la voz, obviamente, en la periferia, ¿no es cierto? Entonces, en el síndrome de condensación, la voz se transmite fácilmente, ¿no es cierto? Y uno escucha claramente la palabra, ¿no? Como que estuviesen hablándole a uno al oído. Eso se denomina bronquía. Algunos otros libros lo llaman también pectoriloquia. Entonces, broncofonía y pectoriloquia son tomados como datos equivalentes y consisten obviamente en la percepción clara de la voz, ¿no es cierto?, en un paciente que tiene un foco de condensación. Ahora, si la percepción, obviamente, en la tos en tono bajo también se percibe de manera clara, eso recibe el nombre de pectoriloquia áfona. Ahora, si el paciente tiene, pues obviamente, compromiso pleural, que no es obligatorio en todas las neumonías, ¿no es cierto?, el paciente puede tener lo que se llama frote pleural, ¿ya? Pero esto obviamente corresponde ya a la pleura, no necesariamente al síndrome de condensación. Muy bien. El síndrome neumónico, sin embargo, presentado así, puede tener una serie de complicaciones. Una complicación es el llamado derrame paraneumónico. Como en la neumonía periférica, obviamente, ¿no?, el foco neumónico está pegado prácticamente a la pleura visceral, puede tranquilamente irritarla y producir una secreción, obviamente, que ocurre entre el quinto y séptimo día. Y nosotros vamos a observar la presencia de un pequeño derrame en el espacio pleural. Ese se llama derrame paraneumónico. Eso es un derrame estéril si nosotros lo examinamos desde el punto de vista bacteriológico y no requiere mayor tratamiento porque eso remite solo con el tratamiento de la neumonía en cuestión. En ocasiones, ese derrame obviamente puede comprometerse o puede invadirse por bacterias y ya se produce entonces ya un exudado con características de purulento. Entonces, ese proceso se denomina empiema y, por supuesto, eso requiere definitivamente un proceso de, obviamente, de drenaje. Hay que hacer una toracocentesis y una toracotomía para drenar, ¿no? En este caso, obviamente, pues, habrá fiebre, escalofríos y disnea persistente, ¿no es cierto? Obviamente, más allá de las características normales de una fiebre, ¿no? También el pulmón puede ser afectado, obviamente, por gérmenes que de alguna manera producen necrosis del parénquima, ¿no? Generalmente en la neumonía
neumocócica, que es la más frecuente, el parénquima no se necrosa y se recupera completamente. Pero en las otras neumonías, como las neumonías por gran negativos, neumonías inclusive por Klebsiella, ¿no es cierto?, pueden tranquilamente producirse necrosis del pulmón. Entonces, esa parte del pulmón que se necrosa, obviamente, se va a llenar de secreción y eso recibe el nombre de absceso pulmonar, ¿no? Por supuesto, pueden haber otras complicaciones sistémicas, puede haber una metástasis, o sea, puede haber una bacteriemia, ¿no? Y afectar, pues obviamente, el germen puede llegar al corazón, a la meninge o las articulaciones, y esas son las llamadas complicaciones bacteriostáticas, ¿no? Es conocido que un paciente que tiene una neumonía bacteriana, ¿no?, en los primeros días, en 15-20% de los casos, hay una bacteriemia transitoria, ¿no?, que a veces no produce mayor alteración. Muy bien. Esto es en cuanto al síndrome de condensación. El otro síndrome que vamos a tratar es el llamado síndrome de atelectasia, ¿no?, que también compromete el parénquima, compromete el alveolo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de atelectasia? Es la reducción del volumen de una parte del parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esta parte del parénquima de alguna manera no está recibiendo la ventilación. Entonces se puede haber obstruido el bronquio que está ventilando esa parte del pulmón, ¿no es cierto? Entonces esa parte obstruida se va a producir una reabsorción del aire alveolar y los alveolos se van a colapsar, ¿no? Se van a desinflar como globos desinflados. Y obviamente esa parte se va a producir, se va a tornar obviamente con aumento de densidad, ¿no? Esto puede deberse, como he mencionado, a la presencia de obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía, ¿no?, del bronquio, está ventilando esa parte del pulmón. Bueno, y en los niños, obviamente, pues la pérdida de surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, nuevamente, hay colapso, ¿no?, de toda esta parte del pulmón que ya no está ventilado, ¿no es cierto?, y el aire se reabsorbe, obviamente, y toda esa parte se encuentra densificada, ¿no? Pero también hay otro mecanismo en cuanto esta situación puede presentarse debido a que el parénquima se siente comprimido. Pongan ustedes que tengan un tumor en el espacio pleural, este tumor obviamente va a comprimir parte del parénquima y no va a permitir que el parénquima, que los alveolos que están obviamente comprimidos se distiendan. Entonces esto se llama, obviamente, es otro mecanismo de producción de atelectasia, ¿no? Es una atelectasia entonces por compresión parenquimal y la otra es una atelectasia por obstrucción bronquial, ¿ya? Entonces acá obviamente la obstrucción puede ser de diversa naturaleza. Puede ser tapón mucoso, un paciente que no expectora adecuadamente, que está con trastorno de sensorio. Puede ser un paciente que ha aspirado un objeto extraño, como ocurre con los niños, o puede ser un paciente con trastorno de sensorio que obviamente vomita y se aspira, obviamente se tapona el bronquio por cualquiera de estos componentes del vómito, ¿no? En estos casos, obviamente, el paciente va a tener una zona de rarefacción hipoventilada y eso se denomina, entonces, obviamente, atelectasia. Acá nuevamente tienen ustedes los mecanismos, ¿no?, mediante los cuales se puede producir atelectasia, la obstrucción a nivel bronquial, tapones de mucus, los cuerpos extraños, tumores, cicatrices. Obviamente en este caso, por ejemplo, miren ustedes, acá se está produciendo una atelectasia prácticamente completa del pulmón del lado izquierdo. Entonces eso lo podemos deducir primeramente, pues miren ustedes, por la densidad, todo el parénquima del lado izquierdo está obviamente densificado, y no solamente eso, si ustedes ven, el mediastino está traccionado hacia ese lado, ¿no es cierto? Ese es un dato importante para poder obviamente decir que esta parte del pulmón que se ha desinflado prácticamente está desplazando, está retrayendo hacia ese lado, ¿correcto? Las compresiones extrínsecas, como he mencionado, puede ser producida por diversas circunstancias, pueden ser problemas tumorales, ¿no?, el síndrome del lóbulo medio, por ejemplo, el bronquio que ventila el lóbulo medio puede ser comprimido por un tumor, ¿no es cierto? También los aneurismas pueden comprometer también, ¿no?, la pérdida de surfactante, membrana hialina en los niños y el respiratorio del adulto en las personas mayores, ¿no es cierto? Y también puede producirse un colapso pulmonar por la presencia de un derrame extenso, obviamente que comprime el pulmón, también por, obviamente, presencia de aire, ¿no es cierto? En el espacio pleural no solamente puede haber patológicamente líquidos, sino también aire, eso se llama neumotórax, ¿no es cierto? Y todos ellos impiden que el pulmón se
distienda adecuadamente y la zona aparece atelectasiada. Este es el síndrome atelectásico. Nuevamente, hay una reducción de volumen del pulmón con reabsorción del aire de toda esa área obstruida, generalmente por obstrucción, ¿no es cierto?, o compresión, ¿no?, de la vía que está ventilando, ¿no es cierto? Entonces, el aire obviamente se reabsorbe y los alvéolos obviamente se desinflan, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, obviamente, acá, ¿no es cierto?, una atelectasia en el lado izquierdo de la língula, ¿no?, lateralmente a la silueta cardíaca. Miren ustedes una área bien delimitada, ¿no es cierto?, que es una atelectasia. Nuevamente acá están los dos tipos de atelectasia, ¿no es cierto? Hay una reducción volumétrica, ¿no es cierto? Este es un alvéolo ventilado normalmente, ¿no es cierto? Este es un alvéolo que está comprimido, ¿no es cierto? Acá hay una masa que está comprimiendo el alvéolo y esta es una atelectasia por compresión. Y otra atelectasia, miren ustedes, el alvéolo está desinflado prácticamente porque hay un bloqueo de su ventilación, ¿no? Entonces se bloquea la ventilación, el aire distal se reabsorbe y obviamente y los bronquios o los alvéolos obviamente se colapsan. Los síntomas van a ser iguales dependiendo de la magnitud, porque obviamente puede haber una atelectasia a veces inclusive de todo un pulmón, pero puede haber atelectasias también pequeñas y en ocasiones pueden ser a veces asintomáticas. O sea, todo depende también del tamaño, ¿no? El paciente tendrá voz, disnea, puede tener dolor torácico y puede tener expectoración variada dependiendo del cuadro clínico de fondo que puede presentar el paciente, ¿no? Esto lo vemos a veces en los ancianos que no pueden, que tienen trastorno de sensorio y que no pueden toser, ¿no es cierto? Están con las secreciones ahí y de repente el paciente comienza a tener, pues obviamente, dificultad respiratoria, se le hace una radiografía y el paciente tiene una atelectasia, ¿correcto? En la hipertensión ya es fácil de observar. Si la atelectasia es suficientemente grande, va a haber una asimetría, ¿no es cierto? Hay una retracción del lado comprometido, pues el pulmón está desinflado, ¿no? Va a haber tiraje, obviamente, manifestación del esfuerzo respiratorio que hace el paciente. Y por supuesto, si vemos, obviamente, la movilidad del tórax va a estar disminuida en el lado afectado, ¿no es cierto? La amplexación va a demostrar fácilmente que esa parte del pulmón obviamente se moviliza muy poco o no se moviliza, ¿no es cierto? ¿No? Las vibraciones vocales obviamente pueden estar muy disminuidas. ¿Por qué? Para que haya una vibración vocal, la voz tiene que tener el conducto por donde va a pasar obviamente la voz, ¿no es cierto? Pero como está obstruido, obviamente las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas. Esta es la diferencia que puede haber con respecto al síndrome neumónico. En el síndrome neumónico de condensación dijimos que las vibraciones vocales también van a estar aumentadas. En la atelectasia más bien están disminuidas. Y por supuesto la expulsión torácica, ya hemos mencionado que están disminuidas. Muy bien. La otra patología que vamos a describir es el síndrome cavitario, ¿no? Que es un conjunto de síntomas y signos que se produce como consecuencia de una necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Esto obviamente muy frecuente que nosotros lo vemos debido a la alta incidencia de tuberculosis en nuestro medio, obviamente, ¿no? Se producen cavidades, o sea, el pulmón no se regenera porque hay necrosis pulmonar, ¿no es cierto? Entonces la zona necrosada, obviamente, queda como un hueco, ¿no es cierto? Obviamente, y esto el organismo de alguna manera trata de cicatrizar formando una cavidad, ¿no es cierto? Que tiene obviamente una pared y tiene un contenido, obviamente, ¿no? El contenido aéreo, ¿no? Pero las paredes de estas pueden ser lisas, ¿no es cierto? Y estas pueden estar comunicadas a un bronquio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estas cavernas a veces no tienen secreción, pero en otras ocasiones pueden tener secreción y el paciente constantemente puede estar expectorando. Y no solamente eso, ya les dijimos que también estas cavidades no solamente tienen la pared con tejido fibroso, sino hay formación de neovasos, y esos neovasos son muy frágiles, de tal manera que una forma de presentación de los pacientes con problemas cavitarios a veces son hemoptisis a repetición, muy parecido a lo que ocurre en la bronquitis, ¿no? La radiografía, por supuesto, es útil para plantear los principales diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes que, de alguna manera, en el síndrome cavitario vamos a poder encontrar de repente acá una lesión localizada, ¿no es cierto?, que tiene límites precisos, ¿no?, de densidad más o menos incrementada, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, cuando está cerrado se va a ver así, de esa manera, pero cuando se apertura,
¿no es cierto?, se va a observar lo que ven ustedes en la radiografía del lado derecho. Se observa obviamente una cavidad con un nivel hidroaéreo. Igual situación puede presentarse en los pacientes que tienen un quiste hidrídico. El quiste hidrídico va a presentar una misma densidad, ¿no? Pero por supuesto las manifestaciones obviamente clínicas del paciente serán algo diferentes. En un absceso probablemente el paciente tiene fiebre, escalofríos, etcétera, etcétera, expectoración mucopurulenta. En un paciente que tiene pues un quiste pulmonar probablemente no tenga fiebre, ¿no? Puede tener de repente episodios de pequeña tos e inclusive puede tener pequeños rasgos de hemoptisis, pero el cuadro clínico obviamente es bastante, obviamente diferente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el síndrome cavitario precisamente está relacionado con necrosis del parénquima, ¿no es cierto? Entonces, en el diagnóstico diferencial de estas lesiones que ocupan espacio, hay que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? En los inflamatorios, por ejemplo, aparte de lo que les hemos mencionado, pueden haber formación de granulomas, ¿no es cierto? Los granulomas, como ocurre en la sarcoidosis. Los granulomas son estructuras, obviamente, histológicas sólidas, formadas por una serie de células, ¿no? Y que pueden tener pues una morfología de tipo redondeada, ¿no es cierto? Esto ocurre pues en la granulomatosis, como en la sarcoidosis, ¿no? O pueden tener obviamente también pues procesos obviamente circunscritos, pero con células ya neoplásicas, obviamente como ocurre en el cáncer broncogénico, ¿no es cierto? O las metástasis de neoplasias de otra parte del organismo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que un cáncer, ¿no es cierto?, puede necrosarse, ¿no? Y a veces, obviamente, presentarse bajo la forma de una caverna neoplásica. O sea, no necesariamente la caverna va a ser simplemente por una necrosis bacteriana, sino, obviamente, un cáncer puede necrosarse en la parte central y, obviamente, aparentar ser, pues, tener una imagen, que se llama benigna de una simple, como se llama, una simple caverna postinfecciosa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y las patologías infecciosas que pueden producir obviamente espacio, hemos mencionado ya el absceso pulmonar, ¿no? No solamente la tuberculosis, sino cualquier proceso, un tema de tipo bacteriano, ¿no es cierto?, pulmonar, micótico, parásitos, etcétera, pueden originar tranquilamente este tipo de situación. Malformaciones, obviamente, en los sujetos mayores es muy infrecuente, pero probablemente en sujetos, en niños, hay que tener en cuenta la posibilidad de malformaciones. ¿Cómo se origina? Se origina como consecuencia de necrosis del tejido, ya mencionamos. El contenido va a ser expulsado, ¿no es cierto?, obviamente, y queda, obviamente, el bronquio, ¿no?, que comunica conjuntamente con la caverna, ¿no? La sintomatología será variada, depende, tos, expectoración con esputus, obviamente, ¿no? Y en ocasiones puede el paciente tener, obviamente, expectoraciones a veces con un olor bastante pronunciado, puede tener halitosis, ¿no es cierto? En el caso de tratarse de un problema de tuberculosis, tendrán pues, todas las manifestaciones sistémicas, astenia, pérdida de peso, adelgazamiento, y obviamente siempre el acompañante que les he mencionado, la famosa hemoptisis, ¿no es cierto?, debido a la debilidad de las paredes de los neovasos de la cavidad, eso se llaman los aneurismas de Rasmussen, ¿no?, que se pueden romper fácilmente a veces por los esfuerzos tusígenos, simplemente. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? A veces son pobres, que a veces los hallazgos son simplemente radiológicos, ¿no es cierto? La impresión, obviamente, las manifestaciones de la enfermedad de fondo, paciente adelgazado, si es tuberculosa o con una neoplasia, puede tener disnea, puede tener hemoptisis, ¿no? Si la cavidad y las secuelas respiratorias son intensas en el pulmón comprometido, pues habrá una disminución de la movilidad de esa parte, porque no le está llegando aire, obviamente. La amplificación demostrará precisamente esa asimetría, ¿no es cierto? Pero a veces no es tan notoria, definitivamente. En la percusión, ¿no es cierto? Si la cavidad es grande, puede encontrarse una sonoridad incrementada, ¿no es cierto? Incrementada. Timpanismo es obviamente es un hallazgo no muy frecuente, ¿no? Salvo que la caverna sea bastante grande y esté apegada a la parte que está examinándose. En ese caso, obviamente, puede encontrarse pues, un ruido, obviamente, de tonalidad alta, ¿no es cierto?
Y no es raro también que podemos encontrar más bien a la percusión matidez o submatidez, eso especialmente en los lóbulos inferiores, debido a que obviamente la cavidad de alguna manera pues está comprimiendo las zonas periféricas adyacentes del parénquima pulmonar, ¿no? En la ocultación es variado definitivamente, el murmullo vesicular obviamente está disminuido porque los alvéolos están obviamente ausentes en ese caso, ¿no es cierto? Y puede escucharse un soplo, ¿ya? Este soplo, más que soplo onfórico, es un soplo cavitario. El soplo cavitario es un soplo, ¿no? Entonces, eso se debe o se produce en las cavidades de paredes gruesas. Pero si las cavidades son de paredes delgadas, ¿no es cierto? Obviamente el soplo puede tener una calidad musical semejante al que ustedes generan cuando soplan la boca de una botella de vidrio. Eso se llama soplo anfórico. El requerimiento para que el paciente tenga un soplo anfórico es que la cavidad debe ser una cavidad fina, ¿no? Eso ocurre más que nada en las bulas, ¿no? Pero en el cavitario, que tiene paredes gruesas, generalmente el soplo es de tipo, obviamente, tipo soplo cavitario, en O, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Eh, Periféricamente puede haber un poco de condensación pericavitaria, obviamente, el tejido está desplazando, obviamente, tejido normal, ¿no? Entonces puede haber una pequeña condensación periférica, ¿no es cierto? Y originar algunos ruidos que pueden desorientar de repente a la persona. Muy bien, esto es la información que quería dejarles, ¿no? Seguramente tendremos ocasión de profundizar algunas cosas ya ¿no? Presentando algunos casos. Muy bien, no creo que haya preguntas, si hubiera, encantado. Hay una segunda clase que el doctor Díaz va a dictar dentro de un momento. Así que si no hay ningún inconveniente, vamos a dar por terminada la sesión. Muy bien, gracias Gracias, a doctor. todos. Gracias, doctor.